Cervecitas. Una cerveza, una cita. Bueno, bienvenidas hoy a Cervecitas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el cine y las plataformas digitales y cómo estas han afectado a la forma en la que vemos y creamos arte. En el episodio de hoy contamos con la presencia de María de los Milagros Expósito Barea, profesora de la Universidad de Sevilla, pertenece al equipo de investigación de la imagen y la cultura visual en el ámbito de la comunicación audiovisual y tiene varios artículos publicados. Buenas tardes a todos. Un placer y un gusto estar aquí con vosotras. Muchas gracias. El auge de las plataformas digitales ha traído diversos cambios en el mundo del cine, tanto a la hora de ser espectadores como a la hora de también crear cine. Según la revista Forbes, a partir de la pandemia, los ingresos de los cines cayeron en un 70%, mientras que las plataformas digitales pues, fueron en ascenso. Y bueno, ¿cómo crees tú, Mila, que ha afectado este auge de las plataformas a lo que es el cine? A ver, es que tenemos que tener en cuenta que todo esto ha venido a consecuencia de una crisis global a nivel internacional de la pandemia. Entonces, la pandemia ha imposibilitado el tema de rodajes y, sobre todo, el acceso a salas de cine. ¿Qué ha pasado? Que en ese momento de pandemia todo el mundo se ha hecho, socio no, se ha vinculado a plataformas para ver contenido, sobre todo en los meses más álgidos de encierro, y entonces automáticamente lo que ha derivado es que la gente se ha acostumbrado a ver cine en su casa. Además, estamos hablando de que las ventanas de distribución ya han pasado a ser mucho más cortas. Incluso ya no existe la ventana de distribución como tal en el cine. Es decir, en un primer momento todos sabemos que una película pasaba por el cine, al X tiempo pasaba por... salían DVD, Blu-ray o formato físico, y después pasaba a lo que es televisión, ¿no? Quitando, por ejemplo, videoclub y otras cosas de este tipo, ¿no? Y también pasaba a lo que eran plataformas, o sea, televisión, plataformas. Eso ya no existe, esas ventanas ya han disminuido, entonces hay películas que ya automáticamente se estrenan en plataforma y en cine al mismo tiempo, o se estrenan en plataforma directamente sin pasar por los cines. Entonces, claro, eso ha hecho que la gente vaya menos al cine, exceptuando pues grandes películas a nivel comercial, ¿no? Lo único que queda más, sobre todo para salas de cine, cine independiente, cine festivales, cosas de este tipo. Entonces, obviamente, la pandemia ha afectado muchísimo a este sector. También no hay una cultura de ir al cine. O sea, se ha perdido como esa cultura de vamos los fines de semana a ver una película. También la cartelera ha habido un número... Es escasa. Sí, es decir, antes había estrenos semanales, o sea, los estrenos ya estaban vistos a años vista para no coincidir en los fines de semana, para que no coincidir con una película con otra, para que estuviera todo el año la cartelera repleta de títulos. Pero claro, esto ha derivado en que obviamente plataformas como Netflix o Apple TV quieran también insertar dentro de lo que serían los festivales y los premios, ¿no? Entonces eso también ha afectado un poco al conjunto ya de lo que serían los cines. Y otra cuestión también interesante que se puede debatir aquí es el hecho de que sí existen todavía ciertas productoras, ciertos directores o ciertos actores, como por ejemplo Tom Cruise y otros muchos, que automáticamente solo estrenan en salas, ¿vale? O sea, solo si quieres estrenar en sala para seguir manteniendo, digamos, esa idea de ir a una sala de cine, porque, a ver, desde mi punto de vista, no es lo mismo ver una película en una sala de cine que en tu casa en una pantalla. Porque no tienes ni los recursos de imagen, el tamaño de la pantalla, ni tienes tampoco el tema del sonido, porque aunque tengas un Dolby en tu casa, no va a ser igual que estar dentro de un cine. Entonces, no sé, incluso también se han intentado hacer nuevas propuestas como cine 4D, cine inmersivo, etcétera, pero no sé, esto es un poco complejo a la hora de hablar de la frecuencia del cine. Sí que ha habido un aumento después de la pandemia, y las salas están llenas, pero siguen siendo estrenos o películas muy comerciales, ¿no? Sí. Marvel, DC... Hombre, ahora Barbie también, que va a salir la versión de Barbie, entonces va a ser... Incluso pensar en Disney, o sea, todas las películas Disney, que en pandemia tenías que pagar 20 y tantos euros por ver Mulan, claro, eso fue un acontecimiento único porque esa película estaba pensada para cine y después ya plataforma.
Entonces ya, como hemos dicho, esas ventanas de distribución han desaparecido y todo ya está en plataforma. Y también a la hora de crear, como tú eres profesora, no sé si has visto un cambio, aunque ha sido en poco tiempo, en la forma de los alumnos de consumir, o sea, claramente de consumir porque todos consumimos diferente, pero en la calidad de lo que consumimos, sobre todo. Si has notado, o sea, claramente has notado una diferencia, pues ¿qué has notado? Bueno, tenemos que, si nos vamos un poco a la historia del cine, tenemos que pensar en cómo empezó el cine. El kinetoscopio era o sea, visionabas una película de forma individual. Yo creo que Ángel Quintana escribió un artículo hace ya años, o sea, en el 2004 o 2005, que hablaba sobre cómo iba en el futuro a cambiar la forma de ver cine, que ya vamos a pasar de nuevo a ese kinetoscopio, a verlo de forma individual en tu casa con una pantalla de un ordenador. Entonces, hemos vuelto a eso. ¿Y eso qué implica? Que, sobre todo, redes sociales, boca a oído, siempre tenemos que estar como en lo más top de la tendencia, ¿no? ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, el alumnado ve antes una serie, se traga 8 episodios, 10 episodios, una temporada completa, antes que ver una película. Es decir, estamos como más acostumbrados a píldoras de 40 minutos, 50 minutos o 20 minutos si son sitcom, antes que ver una película de 2 horas. Por eso ahora también vemos una tendencia en el cine de que las películas cada vez son más largas. O sea, la media son 2 horas, 2 horas y media. Quitando el terror y demás, que son hora y media, hora 40. Entonces eso sí que se ha visto sobre todo, primero en el consumo de nada clásico, o sea, algo que esté en blanco y negro, o sea, anterior al año 2000, es como, eso ya es clásico, eso ya no me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que se repiten siempre la misma idea. Es decir, antes había unos referentes de la historia del cine que tú como espectador agradecías ver en la sala, pero claro, si los alumnos no tienen esa referencia, realmente no lo van a ver. Entonces se está haciendo un cine como más ligero, más entretenimiento, por así decirlo. O sea, y sobre todo, estamos en una época de los remakes. O sea, parece que nos hemos quedado sin ideas. Estamos un revival de todo lo que ya así, se ha visto antes, ¿no? Y, no sé, aparte de Marvel, que ya está, no sé, yo ya estoy un poco asqueada porque ya es, ¿qué más me vas a mostrar? Pero se suele ver eso, que el alumno prefiere ver series, además series malas, de Netflix. Sí, somos muy consumidores de Netflix. Y claro, Netflix saca como un hit y hay que verlo esa semana, hay que hablar de esa semana, hay que hablar de ello. Si no lo ves, estás fuera de la onda. Entonces, no sé, habría que... yo invito a que la gente vea películas que realmente son muy significativas, más que nada para tener esos referentes y saber hacer buenas piezas y buenas obras en cuanto a lo que sería contenido, estética, bueno, todo, puesta en escena, todo eso. Sí, eso también, o sea, nosotros tenemos aquí puesto también el contenido, porque es verdad que es muy diferente lo que tú ves en Netflix. También hay diferencias entre una plataforma y otra, por ejemplo, Filming sí que tiene un catálogo más amplio y puedes ver cortos y puedes ver cosas un poco más distintas a lo que verías en Netflix. También festivales, se abastece mucho del tema de festivales, Cannes, Berlín, o sea, en ese sentido es diferente, el público también es diferente de Filming que de Netflix, totalmente. Sí, yo es verdad que empecé a ver, o sea, yo hice un ciclo de realización de cine y tele, entonces la profesora que nos daba cine nos obligaba directamente a ver películas clásicas y... Hitchcock, lo primero que te dicen, toda la filmografía. Si haces un ciclo, te van a decir, eso es básico. O sea, y a partir de ahí, todo lo demás. Lo que pasa es que, claro, Netflix, por ejemplo, yo creo que hace series y películas por algoritmo. O sea, todas son iguales. O sea, todas llegan al minuto tal, primer acto, segundo acto, tercer acto, todos son como clónicas. O sea, un clon y las series 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, no sé, son muy vacuas, muy superficiales, muy, no sé. Yo es que se nota que no tengo Netflix en casa. O sea, me lo quité ya después de decir, pero ¿qué hago viendo un catálogo que al final es como perder el tiempo? No, y que es verdad que es siempre lo mismo, o son que la empiezas a ver porque a lo mejor te llama la atención o lo que sea, pero al final lo ves un episodio tras otro y perdéis mucho el tiempo en eso. ya. O sea, si contabilizaseis todas las horas que habéis destinado a ver series de las cuales ya ni os acordáis,
O sea, ni os acordáis o no son tan importantes o no os aportan nada realmente interesante, pensar cuánto tiempo habéis destinado a eso. Porque una cosa es que veas algo por entretenerte un momento y otra cosa es verse temporadas completas de series. No sé. Pero bueno, me imagino que eso también es una tendencia cultural del momento, de tener una atención en un producto exclusivamente un tiempo y después pues desecharlo y ya está. Yo hay una pregunta de una de las cosas que tenemos aquí de la creación para plataforma, que no sé si has tenido mucha experiencia con productoras o algo así, pero de saber si es más fácil crear para plataforma o es más fácil llegar a las productoras de cine, para los propios creadores. A ver, los creadores ahora mismo lo que les interesa son las plataformas porque o sea, sabes que vas a tener un producto sí o sí y las plataformas suelen pagar bastante bien. Entonces ahora lo mismo todas las productoras lo que están buscando es esa plataforma. El cine, es que claro, las subvenciones para cine son diferentes a lo que te ofrece una plataforma. Pero ahí está cada uno. Es que tampoco podemos hacer una generalización porque, por ejemplo, no es lo mismo las películas que van para festival, las películas que son independientes, las películas que no buscan ese aspecto comercial, que las que sí lo hacen. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos tipos de cine. O sea, un cine más autoral y un cine más comercial. Entonces, no se pueden poner siempre al mismo nivel unas que otras. Pero todas las productoras están deseando que sus películas o sus series se las coja una plataforma. Más que nada porque sabes que va a tener espectadores sí o sí. O sea, ya tiene que ser muy malo para que no tenga una publicidad en redes sociales o que la gente las comente o lo que sea, un feedback. Bueno, por decir algo bueno que creo que tienen las plataformas, que esto no sé si exactamente fue Netflix la que lo empezó, pero sí que fue de los primeros que lo escuché, y fue lo de la inclusión no obligada, por así decirlo, pero sí que recompensada de alguna forma en las películas por tener a personajes que fueran de grupos o colectivos que han sido marginados o que no han sido muy representados en las películas, que como que no sé si tenían como preferencia para salir en la plataforma o que a la gente le iba a aparecer con preferencia esos personajes. Bueno, piensa que todos son algoritmos. O sea, Netflix se abastece de algoritmos, de lo que tú hayas visto te va a hacer recomendaciones. Ya sabemos que tiene un catálogo inmenso, pero todo va siempre por qué has visto o qué vas a ver o en qué te has parado, ¿no? A ver, el tema de la inclusión es que es algo social. O sea, estamos ahora mismo en el siglo XXI y se está hablando de inclusión en todos los sectores. Entonces, obviamente siempre el cine va a ver lo que va a ser un reflejo de la sociedad de su momento. O sea, por crítica, por reflejo o por lo que sea. Yo me llamó la atención el otro día que estaba viendo Star Trek Discovery, me llamó la atención que un personaje binario, no binario, le llamaran, o sea, usaran el término neutro ella, etcétera. Entonces me llamó la atención y miré a ver si en el doblaje en inglés estaba y no estaba. O sea, era you. Entonces, Claro. Claro, eso es una cosa forzada o es realmente, porque en inglés no existe esa doble, que yo sepa no existe, ¿no? O sea, They, them, creo. sí, pero cuando es singular. Porque tampoco existe o sea, en inglés no hay existe una tú referente femenino o tú referente masculino. O sea, aquí sí tenemos esa distinción. El we es we para todos. No tenemos como aquí nosotros, nosotras, ¿no? También creo que es una moda. O sea, una moda en el sentido de que todo el colectivo va a ver aquellas películas en las que es que un poco aparezca, para que tengan más público, básicamente. Exactamente, toda la gente joven que va a ver películas en las que se ve reflejado el colectivo o películas normales. O sea, van a hablar siempre, o sea, se quieren ver reflejados, que es lo normal, ¿no? Entonces, también es una cuestión de marketing. Es decir, si tenemos un público al cual le gusta este tema, vamos a explotarlo al máximo. Porque ahora, al principio sí que se veía que estaba muy metido con calzador el tema por ejemplo, de género, ¿no? Si siempre tenía que haber una lesbiana, un homosexual, o un gay, un trans, lo que sea,
pero estaba como metido un poco con calzadores. Yo creo que eso ya se ha mejorado. O sea, la inclusión sí que se hace ya viendo la problemática o viendo a la que se enfrentan o temas que ya son, digamos, más actuales, ¿no? Pero sigo pensando lo mismo, es también una estrategia de marketing. Piensa en todo, por ejemplo, A3 Media, ¿cuántas series tiene relacionando todo lo mismo? Claro, el problema de A3 Media, que de hecho fue un súper... Bueno, A3 Player, Sí, que la fue plataforma. muy problemático porque decían, me pones contenido inclusivo en plataformas de pago. Nunca lo pones en la plataforma pública. O sea, en Y es abierto como, no. o sea, tú mismo, aunque subvenciones o pagues contenido inclusivo, al final si la gente tiene que pagar para verlo, no estás incluyéndolo de ninguna forma al mundo actual, o sea, a la gente, a que No, lo estás vea. diciéndole a toda la gente que está interesada en cuestiones sobre el colectivo que pague. Por eso digo, es que muchas veces es marketing. Ya, O sea, yo claro, lo veo claro, desde el total. punto de vista de marketing, igual que está el rainbow washing, o sea, ahora todo, vamos a llegar el mes que viene al mes del orgullo, ¿no? Y ahora todas las empresas, todas las marcas con el arco iris, pero realmente son inclusivas o es una cuestión de mercadotecnia. Entonces yo creo que en las series también pasa un poco lo mismo. Hay cosas que están muy forzadas o no sé, pero bueno, la parte positiva es que sí ha habido esa introducción Sí, yo creo de los que colectivos. como todos los temas al final con la práctica, pues también incluyendo a lo mejor a guionistas que sí que representen de alguna forma esos colectivos que se quieren representar, que no esté escribiendo un hombre heterosexual, no describa un personaje que es un hombre homosexual o que a lo mejor también que los propios trabajadores, los propios creadores... Sí, a ver, eso también influye un poco, pero ya te digo, muchas veces son los Ya. señores heterosexuales los que hablan sobre esa temática, ¿no? No sé, todavía queda mucho por avanzar en aspectos sociales y eso se verá reflejado en todo el contenido, creo yo, vamos, a no ser que volvamos a involucionar y todo vuelva a cambiar, pero claro, yo creo que en ese sentido sí se ha mejorado muchísimo. Incluso también en el sector de cine hecho por mujeres, que no tiene por qué ser feminista, pero sí ahora se ve una tendencia de que las directoras son realmente las que están tratando temas sociales. Los hombres se dedican como más al entretenimiento y las directoras se dedican un poco más a tratar temas que a lo mejor visto desde otro prisma que antes no se había visto o temas que realmente son interesantes. Sí, por ejemplo, Cinco Lobitos no, o sea, no es una película, al menos yo cuando la vi, no me pareció que fuera una película de propaganda feminista ni ninguna cosa. O sea, fue la situación de esa mujer, contada por una mujer, que no sé si ha vivido esa situación, pero... Claro, es que tú piensas que hemos tenido como 100 años de historia del cine cuando los hombres nos han contado las historias y ahora, sin embargo, tenemos esa visión o sea, esa visión. Yo siempre digo, no me gusta decir visión femenina porque hay veces que en clase los alumnos me dicen, ¿qué pasa? ¿Que la visión masculina es peor que la femenina? Digo, no, simplemente son perspectivas diferentes. O sea, a enfrentarse a problemas de forma diferente. Entonces, incluso Alcarrá, hay muchas directoras ahora mismo que están hablando de temas muy interesantes. Esperemos que siga Ojalá. así, siga siendo interesante. Bueno, y ya supongo que ya por acabar, ¿cuáles crees que son las consecuencias que tienen, ¿no?, estas plataformas en lo que es el cine? Si crees a lo mejor que el cine desaparecerá en algún momento. A ver, yo siempre he dicho que ni la televisión mató a la radio, como se suele decir, ¿no? Ni el cine, o sea, ni las plataformas van a matar al cine, porque el cine siempre va a existir, ya sea en plataforma o en cualquier otro dispositivo que inventemos, el cine va a seguir siendo cine. O sea, eso no se puede obviar. Sí que es cierto que incluso ahora con la problemática de la huelga de guionistas, porque claro, vosotros no os acordaréis de la huelga de guionistas de 2007. No. Estábamos hablando de Perdidos, o sea, estábamos hablando de series gordas que se quedaron paradas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí hay una ruptura, de nuevo. O sea, el tema de la huelga de guionistas que está en la actualidad va a afectar al tema del contenido. La inteligencia artificial va a afectar al tema del contenido y al tema de las películas. O sea, yo ahí es donde sinceramente tengo más reparo
Porque claro, los guionistas se están quejando ya de que una inteligencia artificial te sabe hacer perfectamente un tratamiento. Nosotros lo probamos en plan coña, a ver si nos salía y pusimos, haznos un guión sobre esto. Sí. Y es Y que lo nos, hace, y lo nos hacía dio un guión, completo. pero Claro. tal cual. Pensás que los 3 actos los tienes ya interiorizados. O sea, lo que serían los 3 actos, presentación, nudo y desenlace, ya te lo va a hacer. Y luego vamos a estar sujetos simplemente a, o eso lo va a revisar un guionista o un creador, o todo el contenido va a venir de la inteligencia artificial, pues entonces estamos perdidos. O sea, ¿cómo vamos a crear contenido? ¿Qué contenido se va a crear? ¿Pasará lo mismo con las imágenes? O sea, vamos a crear películas, una IA te va a crear películas. Porque de momento son solo imágenes. Ya cada vez que avance, Claro, pero por ejemplo, en el tema guión ya ya empezamos. ha empezado. O sea, y estamos hablando de algo que hace 2 años estaba en tu imaginación. O sea, ¿quién pensaba en la inteligencia artificial? Nadie. Y estamos hablando de que está insertada en el ámbito académico, trabajo con ChatGPT o alguno de estos sistemas. Está en el ámbito de la medicina, en todos los ámbitos. O sea, si estamos hablando de eso, al final, ¿qué contenido se va a crear y cómo se va a crear? ¿Vamos a seguir creando el mismo contenido de la forma tradicional? ¿O vamos a crear contenido a través de una inteligencia artificial? Es que yo creo que eso también lo que va a traer es mucho que la gente, lo que está pasando con las plataformas, se acostumbra a un tipo de guión o a un tipo de historia, que después de que una persona a lo mejor ya tenga otra idea distinta, ya la gente no va a consumir ese... Bueno, siempre ha pasado, siempre ha existido el cine independiente que nos atrae a las masas. Es decir, son temas, no sé, porque son de una estética determinada, muy concreta, que saca a la gente de la sala, porque son películas, ya te digo, son totalmente diferentes, no pretenden ser comerciales, entonces eso ha existido toda la vida. O sea, siempre ha existido las películas, por así decirlo, independientes o de arte y ensayo, como se llamaban antes, y luego está ahora otra vertiente. Ya te digo, yo creo que van a seguir existiendo todo. Lo único que a mí ahora mismo, a día de hoy, lo que me preocupa es la inteligencia artificial. O sea, ese es el gran debate que hay de cómo nos vamos a enfrentar a ello a la hora de crear contenido. Porque claro, si los guionistas se están quejando de que no tienen, digamos, no se les paga por... Porque claro, las plataformas también son muy opacas en ese sentido. Netflix nunca ha dado datos de audiencia ni da datos de cuántos suscriptores tiene, pero no da datos de cuántas personas han visto esta película. No se sabe. Y también el tema de las series, ¿no? Hemos pasado de series de 22 episodios a series de 8 o 10 episodios. Entonces, no es lo mismo. Yeah. Es totalmente diferente. O sea, la industria está cambiando en todos los sentidos. Pero ya te digo, realmente me da miedo, me da un cierto vértigo el tema de la inteligencia artificial, sobre todo para creación de contenido. Porque todavía no tenemos lo que dice tu compañera, todavía no nos hemos insertado en la creación real de lo que sería plano y demás. O sea, la realización todavía no nos hemos insertado en eso, solo tenemos esas primeras imágenes, pero claro, no sé, lo mismo puede pasar que haya una tendencia totalmente diferente a lo que hay ahora y se busque el realismo. O sea, se vuelve otra vez a mostrar cosas reales, pero claro, ¿sabremos si son reales o ficticias? Yeah. Ahí está el problema. Yo lo que sí, a lo mejor es también la gente de la que te rodeas, pero que la gente está volviendo a ir al cine. O sea, que lo que tú dijiste antes de que ha vuelto después de la pandemia, volvieron otra vez al cine, que sí es verdad que veo como que nunca se va a abandonar del todo el cine. No. Porque es que... Al menos hasta que mi generación muera no se va a abandonar el cine. Más que nada por eso, porque ya te digo, la experiencia que tú tienes yendo a ver una película al cine jamás te lo va a ofrecer el salón de tu casa. Es más, ahora mismo puedes ir al cine, te puedes tirar ahí la butaquita y estar todo cómodo, como si estuviese en tu casa, pero el sonido y la imagen no. Es más, ahora estamos hablando de que ya existen pantallas. O sea, en el Odeón, por ejemplo, hay una pantalla que es pantalla, o sea, pantalla, no es de la proyección, sino estamos hablando de pantalla. Claro, la calidad de imagen que tiene esa pantalla no la vas a encontrar en ningún lado. O sea, con las nuevas pantallas Samsung no la vas a encontrar en ningún lado. Por eso te digo, el cine siempre va a estar intentando
reinventarse todo el tiempo para que la gente siga yendo al cine. Como un acto social también. Pues bueno, Muchas gracias. muchas gracias por A la vosotras. entrevista. Espero Y- haberos resultado interesante. Sí, sí, sí. Hasta la próxima cita.